tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles en esta oportunidad que tenemos para reflexionar un poco acerca de la palabra. Y quiero hablarte el día de hoy acerca de cómo la palabra de Dios nos da valor. Pero antes quiero pedirte que me acompañes en esta oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque eres bueno. Porque hasta el día de hoy hemos podido sentir tu amor, tu misericordia, tu gracia y sobre todo tu protección divina. Gracias te damos en esta hora y te pedimos que hables a nuestras vidas a través de esta reflexión, que tu palabra haga la obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios, sin lugar a dudas, nos da valor. Y yo sé que a todos nos encanta ver las palmeras, lo graciosa de su figura de la palmera, cómo se mece, cómo se dobla cuando hay una tormenta, cuando hay vientos fuertes. Pero sin embargo, yo sé que te ha tocado en más de una ocasión ver palmeras derribadas en lugares, en playas. Y la razón de eso es porque las palmeras sí son muy flexibles, pero también tienen las raíces muy superficiales, muy cortas. Sin embargo, nunca vamos a ver un roble derribado. Y la razón es que un roble tiene las raíces muy fuertes. Y todo está ahí, en la raíz. Qué tan profundo tenemos arraigado nuestras convicciones, qué tan profundamente estamos nosotros agarrados de la palabra de Dios en este caso, porque es la que nos va a hacer que permanezcamos firmes en las cosas de Dios. Entonces, el Salmo 119 habla acerca de la suficiencia de la palabra de Dios, para que la confianza que debemos de tener para que supla nuestras necesidades. Y si analizamos los versículos 17 al 24, vamos a ver que la palabra de Dios es suficiente para que usted y yo nos mantengamos firmes, aún incluso en aquellos momentos más difíciles que sean. Seguramente tú y yo hemos sufrido oposiciones, hemos sufrido luchas, hemos sufrido cosas que se han intentado interponer entre tu fe y nuestra vida. Pero entonces es cuando tú y yo tenemos que permanecer firmes. Cuando nuestras raíces están profundamente tomadas de la palabra de Dios, esa palabra es la que nos fortalece y nos da valor para que nos mantengamos en pie, así como ese roble que te mencionaba. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia respecto a esto. El Salmo 119, versículos del 17 al 20 dicen así: Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Vemos que en el versículo 17, el salmista David se llama a sí mismo tu siervo. Haz bien a tu siervo. Y menciona dos características fundamentales que definen a un verdadero siervo de Dios. Número 1. Un verdadero siervo vive la palabra de Dios. El salmista David, sin lugar a dudas, que era un fiel siervo de Dios. Y él no le pedía a Dios que lo tratara bien, que recompensara su servicio que hacía, no. Su ruego fue: haz bien a tu siervo, un pedido que refleja la gracia, la bondad y la generosidad del dueño de todas las cosas, de nuestro Señor. Sus palabras, las palabras de David, nos recuerdan que tenemos un Señor, un amo benevolente, un amo bueno, a quien podemos presentar grandes peticiones y debemos esperar grandes cosas también. Número 1, verdadero siervo vive la palabra de Dios. Número 2, el verdadero siervo aprende la palabra de Dios. Vemos que en el versículo 18 el salmista ruega: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En las páginas de las Escrituras encontramos grandes cosas maravillosas que en abundancia, pero no las encontraremos a menos que Dios abra nuestros ojos para que las podamos ver. Podemos estar entre cosas maravillosas, hermosas, pero si nuestros ojos no están abiertos, espiritualmente hablando, no las podemos disfrutar. Sin la iluminación del Espíritu Santo de Dios, no podemos comprender lo que Él ha inspirado, lo que Él ha hecho.
Y el salmista David no solo se llama a sí mismo siervo, sino también se llama forastero en la tierra, un peregrino que atraviesa por una tierra desconocida, que va rumbo a su hogar. Y es que, mi hermano, debemos de recordar que nuestra vida en la tierra es temporal, es pasajera, es fugaz. Tenemos que tener muy en cuenta que no estamos aquí en la tierra para quedarnos, no, estamos de paso. Llega un momento en nuestra vida en la cual nos iremos de este mundo, nos iremos a un lugar que será nuestro hogar por una eternidad, al cielo, a nuestro hogar eterno. Por eso es que Pablo escribe, nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20. Porque Pablo había entendido que él no estaba en esta tierra para siempre, sino que él estaba de paso, estaba de manera temporal, pasajera. Por eso es que él decía, no somos de aquí, somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. Entonces no debemos aferrarnos aquí a la tierra. Esta ciudadanía que nos pertenece allá en el cielo es más que nuestro destino cuando nos vamos de este mundo. Es apartarnos también en este mundo, apartarnos del mundo, es separarnos del mundo. La vida tuya y la mía debe ser diferente, mi hermano, diferente como aquellas personas que se han entregado a Dios. Así debe de ser, diferente respecto a aquellos que no se han entregado a Dios. Y su palabra nos dice que cuando somos transformados, ya no nos conformamos a este mundo. Entonces usted y yo tenemos que vernos diferentes, lucir diferentes, mostrar algo diferente a lo que el mundo muestra. Y es interesante que el salmista no ora pidiendo seguridad en aquel peregrinaje aquí en la tierra, no. Su ruego es simple y sencillamente, no encubras de mí tus mandamientos. Le pide a Dios lo más necesario para un viajero. Le pide un mapa, una brújula, un rumbo exacto, un camino seguro. De hecho, David le está pidiendo a Dios que ilumine su camino, y lo vemos en Salmos 119, 105. Usted y yo, como extranjeros aquí en la tierra, es imperativo, es necesario que la palabra de Dios esté en nosotros, que nos mantengamos concentrados en ella. Cuando concentramos nuestra atención en la palabra de Dios, nuestro Dios nos da la fuerza necesaria para mantenernos firmes, de pie, en este mundo que ya vimos que no es nuestro hogar. Estamos de paso aquí. Fíjate lo que dice Salmos 119, 21, 22. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. A simple vista parece una palabra dura. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Y aquí el salmista nos da 3 descripciones de aquellos que reciben la reprensión divina, la reprensión de Dios. Carácter. El carácter. Aquellos que desprecian la disciplina de Dios son personas insolentes, orgullosas, altivas. Pero fíjate la palabra que Dios tiene para estas personas, la advertencia dura que tiene. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Palabra dura, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios dice la palabra que Él no ve bien al orgulloso, al altivo lo ve de lejos, dice la palabra, pero al humilde lo ama, al humilde lo aprecia. Otra cosa que el salmista David escribe ahí en Salmos 119, 21, 22 es la condición de aquellos hombres que se desvían de los mandamientos de Dios. Esos hombres dice que están bajo maldición. Es una terrible maldición. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7 y 8. Otra cosa que vemos también en estas personas es su conducta. Dice que ellos se desvían de tus mandamientos, dice el salmista. Aquellos que se rebelan contra la palabra de Dios deben enfrentar consecuencias. Tú y yo, en todo momento tenemos que enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomamos. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es decir,
Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que nos enseñe a caminar rectamente conforme a Él nos manda que caminemos. Y debemos entender también que en cada decisión que tomemos hay una consecuencia. El salmista anhelaba la protección de diversos enemigos que lo perseguían. El salmista David fue perseguido muchísimo. Gente lo quería matar y él sabía acerca de la persecución. Pero Dios lo guardó, Dios lo protegió en todo momento. Y aquellos enemigos que buscaban hacerle daño, no lo pudieron lastimar y lo motivaron, lo llevaron a que el salmista, aún siendo rey incluso, lo llevaron a acudir con mayor vehemencia a Dios. Sin lugar a dudas, David sufrió física, espiritualmente, emocionalmente, sufrió maltrato, en sus relaciones también. Por eso es que escribió: aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Eso nos recuerda que incluso no es necesario golpear a alguien para lastimarlo, para herirlo. Las palabras también lastiman, los insultos también lastiman, las mentiras, las provocaciones también lastiman. Tenemos que guardar nuestros labios, guardar nuestra boca, porque en nuestras palabras hay bendición, pero también hay maldición. ¿Qué está saliendo de nuestros labios? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? El consejo de la palabra es que salga bendición para los demás. David, cuando sufrió desprecio, él oró a Dios para que quitara ese dolor, ese desprecio que estaba sufriendo. De manera similar, cuando a ti y a mí nos maltratan en el mundo, no debemos de actuar de la misma manera. Dice la palabra de Dios que tenemos que pagar al mal con bien. No tenemos por qué responder de la misma manera de aquellos que nos persiguen. Por el contrario, tenemos que actuar como Cristo actuaría. Tenemos que preguntarnos siempre: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y debemos de pedir que nos libere de cualquier pensamiento que nos quiera llevar a actuar de la misma manera en la que lo hacen aquellos que nos lastiman. Pedirle que Él sea tomando el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestras palabras. Esa buena noticia que Dios nos da está ahí en la palabra de Dios. Es la palabra la que nos mantiene concentrados en Él, firmes en Él. También nos libera, nos hace libres, nos mantiene fuertes, incluso cuando nos enfrentamos a la oposición más dura, más tremenda. Salmo 119, 23, 24 dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Es decir, el salmista David continúa diciendo que gente de alto rango lo perseguía para lastimarlo. Sin embargo, dice que él meditaba en sus estatutos, en su palabra, y él se deleitaba. Dice que era su delicia, era su consejo, la palabra de Dios. Así tú y yo, cuando suframos persecución, cuando nos quieran lastimar, la palabra de Dios debe de ser nuestro refugio, nuestro deleite, nuestro consejo. Tus testimonios son mi delicia, dice el salmista David en el versículo 24. Y no es el primer versículo que el salmista expresa esa delicia que representaba la palabra de Dios para él. Él ya había declarado en muchas ocasiones: me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Había dicho por allá en el versículo 16 también: me regocijo en tus estatutos, me deleito, no me olvido de tu palabra. Y eso es importante, que tú y yo tengamos esa convicción y esa plena confianza de que aún en los momentos más oscuros, más difíciles, la palabra debe de ser nuestro refugio, debe ser nuestro deleite, debe ser también nuestra dirección, la que guía nuestros pasos, la que guía nuestro caminar. La palabra de Dios es nuestra consejera, nuestra guía, nuestra dirección. La Escritura nos dice cómo debemos de seguir y cómo debemos de caminar para no desviarnos. Y tenemos que tomarnos de la palabra de Dios y confiar en ella en todo momento. Salomón escribió: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, del 5 al 6. Ahora la pregunta que yo te quiero hacer en esta hora: ¿cómo nos prepararemos para mantenernos firmes en la palabra de Dios cuando sea necesario, cuando llegue el momento? Es importante que tomemos en cuenta, mi hermano, algunas sugerencias. Permanecer firmes, identificarse aquellas cosas que vemos, leemos o escuchamos, etc. vienen de una visión del mundo diferente a la que Dios plantea en su palabra.
Y si vemos que viene del mundo y no viene de Dios, hacerla a un lado, quitar a un lado esas influencias, esos pensamientos, esas imágenes que vienen a nuestra vida, hacerla a un lado. Todo aquello que no proviene de Dios, que proviene del mundo, tenemos que hacerlo a un lado y permanecer firmes. Debemos de permanecer unidos, fortalecernos los unos con los otros, fortalecernos a través de la unidad y a través de la palabra de Dios. Permanecer en unidad. Buscar la unidad de aquellas personas que te fortalecen, que te ayudan a crecer, a desarrollarte, a madurar en la palabra de Dios, a crecer como cristiano, como hijo de Dios, animarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, acompañarnos, ayudarnos a mantenernos firmes, agarrados de la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, mi hermano, que en esta vida sufriremos persecución. La palabra de Dios dice, Cristo lo dijo. Cuando sus discípulos le pedían señales, le pedían respuestas, Él les dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. De tal manera que Él les decía que había algo mayor, que el tiempo en esta tierra era pasajera, era temporal, pero que les esperaba algo mucho mayor, que no importaba lo que sucediera aquí en la tierra, que no se dieran por vencidos y que continuaran caminando firmes. Esta es la buena noticia que tenemos, que estamos aquí de paso y tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios y creer en las promesas que Dios dejó en su palabra para cada uno de nosotros. Creer que la palabra de Dios nos da valor a ti y a mí. Yo te quiero preguntar, ¿cómo vamos a hacer? ¿Como una palmera que quizás somos arrancados de raíz por la tempestad? ¿O como aquel roble que se mantiene firme y ninguna tormenta lo puede tumbar? La decisión, mi hermano, está en ti y en mí. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Cómo queremos caminar en esta vida? ¿Tomados de la palabra de Dios o separados de ella? Yo te aconsejo, mi hermano, que nos tomemos, que nos agarremos de la mano de Dios, a su palabra, y que conozcamos cada día más la palabra, que es Cristo mismo, que tiene muchas promesas para ti y para mí, no solamente para esta vida, sino para la vida que nos espera cuando partamos de este mundo. Que Dios te bendiga en esta hora y aferrémonos de la palabra de Dios para que podamos caminar cada día más y más firmes en ella. Que el Señor te bendiga. We dancing.